Iglesia, hoy quiero compartirte un mensaje que le he dado por título, hazlo real. Hazlo real. Vamos a decirle que está a nuestro lado, hazlo real. Cuando nosotros hablamos de hacer algo real en nuestras vidas, significa hacer de algo que esté en nuestra imaginación en algo tangible, algo que podamos tocar, algo que podamos sentir, algo que podamos vivir. Dice que es la acción de transformar una idea, un sueño, un proyecto en una realidad palpable, en algo que podamos sentir. Hazlo real implica tomar ese plan, esa idea, ese sueño, ese proyecto, eso que tal vez estoy viviendo internamente y llevarlo a un plano físico. Sale de un plano imaginativo de nuestra mente, de lo que hemos tenido y pasa a un plano físico. Te quiero compartir Eclesiastés 9:10, nueva traducción viviente, que dice, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. En otras versiones decía, hazlo con toda tu fuerza, hazlo con todo empeño, hazlo lo mejor que puedas. Y es que cuando el Señor nos habla aquí que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, nos está diciendo, hey, todo lo que vivas, todo lo que pases, hazlo realidad, porque al fin y al cabo, cuando tú sientes, cuando tú vives eso que tú estás pasando, estás disfrutando tu vida, estás aprovechando tu vivir, porque cuando vayamos a la tumba no habrá ni trabajo, no habrá ni proyecto, no habrá conocimiento, no habrá sabiduría, no habrá nada de ello. Cuando nosotros hablamos de hacer algo real es darnos la oportunidad de sentir, de vivir, de palpar, convertir lo que nosotros estamos pensando, lo que tenemos en nuestra mente, lo que hemos estado viviendo internamente en algo tangible, algo que podamos sentir, que si es necesario llorar, lloramos, que si es necesario buscar ayuda, buscamos ayuda. Pero allí estamos aprovechando nuestro vivir y nuestro sentir, estamos aprovechándonos de ello. Pues al morir no vamos a aprovechar nada de eso. En la tumba no vamos a tener ni proyecto, no vamos a vivir ningún proceso. No, ya allí no hay nada de ello. Y cuando yo estaba pensando en esto, siempre nosotros vamos a ver o nos fijamos en personas que han anhelado algo y nosotros sabemos que esa persona lo ha anhelado, esa persona lo pensó, pero que lo hizo realidad. No sé si les ha pasado que nos fijamos en una persona que tal vez alcanzó algo, logró algo, estamos viendo sus metas, cómo lo alcanzó, estamos viendo lo que logró, pero nosotros estamos viendo un fruto, estamos viendo cómo se hizo real el fruto de esa persona, pero ese fruto no creció por sí solo, ese fruto pasó por un proceso. Todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? De esa persona que vemos que está dando fruto viene de un proceso anticipado. Los frutos no se van a dar por sí solos, porque para poder darlos nosotros debemos ser procesados. Y cuando nosotros queremos vivir una vida llena de frutos, debemos de vivir una vida llena de procesos. Si queremos dar frutos constantemente, debemos de mantenernos en proceso constantemente. Mateo 7 del 16 al 20 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí Jesús estaba hablando de los profetas, de sus hijos, pero nos está diciendo que no todos los que se hacen llamar hijos de Dios tienen un compromiso real y verdadero con Él. No todos dan buen fruto. Nos está hablando de dos tipos de árboles. Aquel árbol que da buen fruto y aquel árbol que da un fruto malo. No todos los árboles tienen la misma identidad. Y es como el pastor nos los hablaba la semana pasada. La identidad es algo que te representa, es algo tuyo, algo que llevamos nosotros. Entonces,
no todos los árboles tienen ese buen fruto, pero es claro y nos lo habla claramente en el versículo 19, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto no es juego, esto es algo real. Nos está diciendo, hey, todo árbol que no esté dando buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Debemos de tomar en serio esto, porque habla de nosotros mismos, habla de ti, de mí. Si tú y yo no estamos dando buenos frutos, vamos a ser cortados y echados al fuego. Habla de nosotros, por eso es que esto es algo real, porque habla de ti y de mí, que si nosotros no estamos dando buenos frutos, seremos cortados. Y creemos a veces que los frutos se dan sin mayor esfuerzo, pero hay un arduo trabajo de espera y de cuidado en ellos, pues no se van a producir del día a la mañana, ni tampoco plantamos una semilla y de una vez recogemos el fruto. Porque el proceso para que ese fruto pueda nacer es algo real, es algo real. ¿Por qué? Porque inició en una semilla, fue plantada, fue regada, germinó y produjo. Eso fue un proceso que tuvo que vivir, un proceso real que tuvo que vivir. Y es un proceso que nosotros vivimos. Y a veces nosotros tomamos los procesos como algo insignificante. Yo creo que nos ha pasado en algún momento donde decimos, ay no, pero es que un proceso otra vez, Señor, me vas a volver a procesar. No, pero es que un proceso tal vez es unas vacaciones de mi ministerio. Es que un proceso tal vez es porque mi líder tal vez me hizo ver que yo debo pasar por un proceso. Me confrontó y me hizo ver que hay áreas de mi vida que deben de ser procesadas. Y a veces nosotros lo vemos como algo insignificante. Otras veces lo tomamos como una moda, porque una persona la vemos que entró en un proceso, ay, yo también voy a entrar en un proceso igual que ella. No, cada quien vive sus procesos y cada quien sabe en el área donde Dios nos procesa a cada uno. Nosotros debemos de hacer de nuestro proceso algo real, debemos de sentir, debemos de llorar, debemos de amar nuestro proceso, entendiendo que al final de todo ese proceso vamos a cosechar un buen fruto, que al final de todo ese proceso hay propósito de parte de Dios. En Juan 15:16 el Señor nos habla y nos dice que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nos dice, Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha comisionado que nosotros demos frutos. Y nos está diciendo, nos escogieron a ti y a mí para que estemos constantemente dando fruto y que nuestro fruto perdure. ¿Y cómo ese fruto va a perdurar? Cuando es un fruto real, cuando es un fruto que va a durar, que va a poder alimentar y bendecir a otros. Porque nuestro fruto debe tener un buen sabor. Nuestro fruto, lo que nosotros damos, el fruto que sale de nuestros procesos, no debe ser un fruto artificial, debe ser un fruto real. Porque Él nos lo está diciendo, hey, yo los llamé, los escogí a ustedes, los comisioné para que vayan y den fruto. El Señor nos está hablando, hey, te comisioné y te llamé, te escogí para que vayas y de fruto. Y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor, luego de que nos expone ese proceso que nosotros debemos pasar, nos da una promesa. Porque dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero es cuando. ¿Cuándo nos va a dar lo que pidamos en su nombre? Cuando demos buen fruto. Cuando demos un buen fruto. Él nos llama a hacer algo, pero igual nos da una promesa, nos está haciendo ver, hey, al final del proceso, al final de lo que yo estoy viviendo, si yo hago real mi proceso, voy a obtener un fruto real que pueda bendecir y alimentar a otros. Entonces Dios nos está hablando, hey, yo estoy viendo cosas mayores. Yo estoy viendo cosas mayores, porque luego en el versículo 10 nos introduce en el proceso, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Nos habla de unos procesos que nosotros debemos vivir. Nos dice, como desciende de los cielos la nieve y la lluvia, sino que riega la tierra y no vuelve allá. Nos habla de un proceso de riego, un proceso que nosotros debemos vivir donde Dios nos va suministrando lo necesario para poder vivir. Así como el agua es ese líquido vital para la tierra, el Señor es nuestro líquido vital que nos hace vivir, que nos da vida, quien da vida a la semilla. Luego dice que la hace germinar. Es un proceso de gestación. Dios comienza un proceso de desarrollo, de crecimiento, dando lugar a algo nuevo en tu vida. Y luego culmina con el proceso de producir, que dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es un momento lleno de satisfacción porque comenzamos a dar fruto de ese proceso de esfuerzo por el cual nosotros hemos pasado. Y esos frutos, nos habla allí la palabra, que van a poder alimentar a otros, incluso semillas de nuestros propios frutos van a poder ser plantados en otros. Y luego en el versículo 11 nos habla, nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Al final Dios nos está diciendo, esto se tendrá que cumplir en ti. Esto se cumple porque se cumple. No hay explicaciones para esto, porque es que Dios te está diciendo que su palabra, que el proceso que Dios ha enviado a tu vida será prosperado para aquello lo que le envió. La palabra de Dios será prosperada para aquello a lo que le envió. Quiere decir, hay propósito en el proceso, hay propósito en lo que tú estés pasando. Y al final, esa palabra será prosperada en ti, en mí. Quiere decir, se hará real en nuestras vidas. Y al final, en el versículo 12 y 13, nos dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios nos dice que con alegría, que contentamiento, podremos salir de ese proceso, que todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso luego de que tú salgas de ese proceso. Y yo quiero hacer un ejercicio. Mira las personas que hay a tu alrededor. Da la vuelta así, mira las personas que hay a tu alrededor. Listo, ya viste todas las personas que hay a tu alrededor. Dios nos habla de que todos los árboles darán aplausos al final del proceso. ¿Y cómo Dios nos está representando a través de esta prédica? A través de su palabra, como árboles. Quiere decir que todas las personas que tú ves a tu alrededor, tu círculo cercano, te aplaudirá cuando tú salgas de ese proceso. Te aplaudirán cuando tú salgas de ello. Solo seremos capaces de ver a esas personas, capaces de poder vivir esa satisfacción cuando hemos hecho de nuestro proceso algo real. Si no hacemos de nuestro proceso algo real, no serás capaz de ver a las personas que te rodean que te van a aplaudir al final de lo que tú viviste. Si no has hecho de tu proceso algo real, no vas a poder verlo. No vas a poder ver esas personas que te han impulsado. No verás el fruto, no verás el provecho que Dios ha sacado de ese proceso que tú estás viviendo. Porque Dios nos está prometiendo que al final, no, que su palabra nunca, nunca será raída. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y significa que nunca será olvidada, que nunca será desechada. Eso nos está queriendo decir el Señor. ¿Por qué será necesario que yo pase un proceso real? ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda vivir tu propósito más que tú. El propósito es tuyo, tu propósito es tuyo.
No hay nadie más que pueda vivirlo mejor que tú. Nadie va a poder amar más todo el proceso que pasaste para dar fruto más que tú. Nadie va a poder hacer de su propósito o ejecutar su propósito con mayor excelencia más que tú, porque es algo que te entregaron a ti, no es de nadie más, es tuyo, es tuyo. Y nosotros seremos los que rendiremos cuenta de haber ejecutado ese propósito. No, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y mi responsabilidad dar frutos. Es nuestra responsabilidad. El propósito que Dios te ha entregado es tuyo y nadie va a caminar sobre él. Pero entiende que si tú no estás viviendo tu propósito ni das fruto de su propósito, ese propósito quedará ahí, será cortado y echado al fuego, como ese árbol que da frutos malos. Entonces, es necesario que nosotros desaprovechemos ese propósito para el que Dios nos ha llamado. Nosotros vamos a desaprovechar ese propósito que solo colocó en ti. Vamos a desaprovecharlo porque no comenzamos o no quebramos nuestro corazón para entrar en etapas donde necesitamos cambiar, donde necesitamos crecer para dar buenos frutos. Y hoy te quiero hablar de unas etapas que nosotros debemos de vivir para mantener una vida llena de frutos. Cuando nosotros hacemos de esta etapa algo real y tangible, es decir, que podemos sentir, vamos a poder disfrutar y vamos a poder darle un mayor valor al fruto al final del proceso. Vamos a poder valorarlo más. La primera etapa es morir. La primera etapa es morir. Y en Juan 12:24 nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí Jesús estaba hablando de sí mismo, de que si el grano de trigo, de que si él moría, iba a llevar mucho fruto. Y cuando yo investigaba buscando acerca de este grano. Dice que la semilla de trigo, cuando está en la espiga, ella no tiene ningún control de dónde caer. No tiene ningún control de dónde caer. Y me hacía pensar, Señor, es que claro, tú tienes el control de dónde nosotros somos plantados. Tú tienes el control de todo, porque a veces estamos en una vida donde nuestros pensamientos están tan perdidos, donde sentimos que hemos fallado tanto, que somos imperdonables, que hemos caído tanto, que estamos a veces incluso solamente desorientados. Y hoy Dios nos está hablando de que de un primer proceso que nosotros tenemos que vivir para poder dar fruto. Y nos habla de esa semilla que debe morir. Es decir, esa semilla debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla. Ella tiene que renunciar a ser semilla para poder transformarse en una planta que produzca fruto. Comenzar el proceso de transformación para poder producir frutos. Y esto nos está queriendo decir, hey, hermano, hermana, debemos de dejar nuestras maneras de vivir, debemos renunciar, debemos de romper, debemos de quebrar hábitos, costumbres, amargura, chisme, murmuración, enojo, la rabia, la ira, lo oculto que tenemos. Debemos renunciar a patrones generacionales, debemos de quebrarlo, porque Dios estará cerca de aquellos que quebrantan su corazón. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Debemos de quebrar nuestra cáscara de semilla para comenzar un proceso de transformación. Si no te quiebras, no vas a poder ser transformado. Juan 12:25 al 26 nos dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios está siendo claro. Y Dios incluso no nos está diciendo el que me ama a mí. Dice, el que ama su vida.
está hablando de ti, está hablando de mí. Hey, si queda un rayito de amor por ti mismo, debes perder tu vida. Debes perder, debes renunciar, debes de quebrar todas esas cosas que saben que te hacen mal. Sabes que lo estás haciendo mal. Debes quebrarlo para que puedas ser transformado. Si amas tu vida, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, el que está viendo cómo este mundo contamina su vida, guardará su vida para vida eterna en Cristo, porque sabe que en el Señor hay mayor propósito que en el mundo. Entonces Dios nos está hablando que, que incluso si alguno me sirve, nos está diciendo ya buenas nuevas, hey, buenas nuevas, si alguno de ustedes me sirve, sígame. Y donde yo esté, ese sígame que dice allí es quiébrate, rómpete, pierde tu vida por amor a ti mismo, para que puedas hallar un mayor propósito. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno de nosotros le sirve a través de ese quebrantamiento, a través de ese romper, quebrar y renunciar a nuestras maneras de vivir para comenzar un proceso de transformación, nuestro Padre, Dios nos honrará. Él nos honrará. Y en Salmo 143, 3, Dios nos da esperanza, porque Él nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Y Él nos está haciendo ver que aquel que abre su corazón en arrepentimiento para ser quebrado, ahí estará Él para sanarlo y vendar las heridas. Allí estará Él para vendar las heridas de las consecuencias de lo que tú has vivido. Porque nosotros, asumimos las consecuencias de lo que hemos vivido y habrán heridas en nuestra vida, pero Él estará allí para vendarnos. Cuando nosotros nos quebramos, Él está allí para vendar nuestras heridas y para sanar a los quebrantados de corazón. Dios está siendo claro y Él te va a mirar con esos ojos de misericordia. Él va a mirar con esos ojos compasivos hacia ti, hacia mí. Porque Dios nos dice al final de Segunda de Crónicas 39, porque el Señor, el Dios de ustedes, es compasivo y misericordioso y no los rechazará a ustedes si ustedes se vuelven a Él. No nos rechazará, no nos desechará cuando nosotros comenzamos a quebrar y a renunciar a todo lo que nos ha hecho daño. No habrá un señalamiento de su parte porque Dios es compasivo y misericordioso en nuestro proceso, sino que habrá acompañamiento de su parte. Él colocará personas que te acompañen, Él mismo te acompañará y estará a tu lado. Y que a pesar de que estemos haciendo las cosas mal, pero tú estás dando un paso de quebrantamiento y de rompimiento en tu vida, Él estará allí contigo. Por lo que morir es un proceso de vulnerabilidad. Y el morir causa dolor, va a causar dolor. ¿Sabes por qué? Porque va a confrontar lo que tú has hecho, lo que estás haciendo hoy y lo que piensas hacer en un futuro. Dios está quebrantando eso. Dios te está diciendo, hey, quebrántate porque mis planes son mayores que los tuyos, van más allá de lo que tú estás pensando. Entendamos, queridos hermanos, que nosotros lo estamos haciendo porque vamos a conseguir un mayor provecho de ello. El quebrantamiento, el quebrarnos solamente es el inicio para algo nuevo que Dios va a hacer en nuestra vida. Luego pasamos a un segundo proceso, el proceso de regar. Ya pasamos por un proceso de quebrantamiento, ahora vamos al proceso de riego. Dice en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Nos habla de otro proceso, ese proceso de riego donde el agua es ese líquido vital que hace que nazca nueva, que dé nueva vida esa semilla. Un momento de riego es un momento de alimento, un momento donde nosotros estamos sedientos porque necesitamos
hemos pasado por un proceso vulnerable. Y Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Quien permanece, nos está queriendo decir el versículo, quien permanece siendo alimentado y saciado por Dios, llevará grandes frutos. Pero aquel que no entiende, aquel que se separa y no llena su corazón de quietud, entendiendo que fuera de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer fuera de Él. Por eso, si tú y yo nos desconectamos, no vamos a poder hacer nada. Nuestro corazón, en este proceso de riego, debemos de llenarlo de quietud, porque es un proceso donde Dios va regando gota a gota, gota a gota. Y este tiempo puede ser desesperante, porque nosotros comenzamos, ay, que yo quiero que todo pase rápido. Ah, no, pero es que yo quiero ya hacer las cosas. Pero es que no, no es así. Dios te está dando lo necesario para el tiempo en el que estás. Porque si riegas una semilla, riegas una planta que está pequeña con mucha agua, vas a asfixiar sus raíces y esa planta se va a morir. Vas a ahogar esa semilla. Entonces Dios no quiere eso con nosotros. Por eso nos da gota a gota, gota a gota. Y en Hebreos 5:12 nos dice, después de tanto tiempo ya debían de poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta lo más sencillo de los principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. El Señor primero nos hace un llamado de atención. Hey, yo esto te lo he hablado ya de distintas maneras. Yo esto ya te lo he hablado, ya te lo he dicho, ya tú lo sabes. Dios nos está hablando, incluso esas personas que estamos en el Evangelio desde hace tiempo. Hey, esto es necesario que yo te lo explique de nuevo cuando ya tú te lo sabes, de que estés tranquilo, de que estés quieto, porque yo soy quien te va regando gota a gota. Nos habla luego de ese punto de vulnerabilidad en el que tú y yo nos encontramos, luego de ese proceso de haber muerto, luego de ese proceso de haber sido quebrantados y de haber roto esa cáscara de la semilla. Estamos tan débiles en ese momento que no podemos tener más de lo que necesitamos. No puedes tener más de lo que necesitas. Y eso es como un niño pequeño, un niño recién nacido. Usted cuando el niño nace no le prepara un pabellón para celebrar que el niño nació. Jamás. Porque ese niño no puede masticarlo, no puede procesarlo. Ese niño no puede sostener un tenedor para poder comérselo. Ese niño no lo puede hacer. Y se va a ahogar, se va a asfixiar si tú le das una tajada. Entonces, así mismo somos nosotros. A veces nos afanamos porque queremos, pero hey, no es el tiempo, no es el momento, porque no puedes sustentarlo ni sostenerlo. Y si Dios te lo da, lo vas a perder, porque no tienes la capacidad de poder sostener eso que tú quieres. Los niños son tan frágiles que no pueden digerir esa comida. Por eso el Señor habla allí de que Él no pueden comer nada sólido sino leche, porque es lo necesario para en el proceso que ellos están viviendo. Tú puedes que le exijas al Señor, exígele. Señor, quiero más, quiero más. Que puedes exigirle que quiera más de algo, que el Señor que adelantes el tiempo, pero Dios te dará solo lo necesario para el tiempo en el que tú estás pasando, porque Él no quiere que tú te ahogues, que te asfixies, porque en ti eres tan frágil luego de un momento de haber sido roto que no puedes sostener eso que tanto tú quieres que sea rápido. Y en Isaías 58:11, nueva versión internacional, nos dice, el Señor te guiará siempre y te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.
Me gusta mucho este versículo porque es una promesa. Si te colocas a ver, Dios nos está hablando en futuro. Te guiará siempre, te saciará, fortalecerá, serás como jardín. Dios nos está hablando en futuro. Y cuando yo leía acerca de lo que representa el agua en ese proceso de riego, conseguí un texto que decía que el agua para la semilla es esperanza, esperanza de vida. Y las promesas de Dios para nosotros en medio de un proceso de riego son esperanzas de vida, porque nos motivan, porque nos llenan, porque Él nos está hablando, hey, yo te guiaré, yo te fortaleceré, yo te saciaré, ¿no? En medio de tierras resecas, serás como jardín. Esa misma esperanza que es el agua para la semilla son las promesas de Dios para nuestras vidas. El proceso de riego es un proceso de calma y de quietud. Es difícil porque tendemos a ser personas afanadas y nosotros queremos las cosas rápido y queremos que se cumplan como nosotros queremos. Pero debemos de confiar en que estamos siendo alimentados y estamos siendo regados gota a gota por el Señor. Es el Señor quien nos está regando y debemos de confiar en esas promesas que nos ha entregado porque veremos ese fruto al final del proceso. Ya hablamos de un primer proceso, el proceso de morir. Pasamos a un proceso de riego. Y al morir nosotros abandonamos lo que éramos. En la riega Dios nos está alimentando y nos da esperanza para llegar a germinar. Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Germinar es un proceso de gestación, es un proceso de desarrollo. Y dice que allí es donde comienza a crecer algo nuevo en la semilla. Este proceso facilita el crecimiento de una nueva planta. Y yo no sé usted, pero yo me alegro en este proceso, en esta etapa, en cada una. Pero creo que esta es una de las etapas más llenas de alegría porque hay algo nuevo que está naciendo dentro de ti y dentro de mí. Hay algo nuevo que el Señor está haciendo en ti y en mí. Y en Juan 3:3, Jesús respondió y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en este momento Jesús hablaba con Nicodemo y le afirma, hey, claramente, que si tú mueres, que si el Señor te riega y que si naces de nuevo, comienzas a dar pie a que algo nuevo nazca en ti, verás el reino de Dios. Esto le voló la cabeza a Nicodemo, porque Nicodemo era una persona mayor y él decía, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si yo soy tan viejo? Pero es que no es tu edad, no es la edad que tú tengas, es donde tú estés ahora físicamente, es dentro de ti que des pie a que lo nuevo de Dios con propósito nazca dentro de ti, porque si no, no verás el reino de Dios. Si tú no das pie a que algo nuevo nazca dentro de ti, no podrás ver el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, si no somos nuevas criaturas, dejamos ese pasado atrás, no podremos ver el reino de Dios. Queda de nuestra parte, queda de tu parte y de mi parte. Si nosotros no nacemos de nuevo, no veremos ese reino. Y yo te digo algo, yo quiero ver ese reino. Así que cada uno de nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para nacer de nuevo. Dios está gestando algo nuevo en tu vida. Y en este proceso de germinación hay dos áreas muy importantes para que la planta pueda germinar. Número uno es la luz y la segunda es el tiempo. Vamos a hablar sobre la luz. Las semillas requieren de luz para germinar, algunas más que otras. Pero toda semilla necesita germinar a la luz de la verdad, es decir, a la luz del Señor. Toda semilla, tú y yo,
debemos germinar a la luz de la verdad. Tal vez algunos necesitarán más luz que otros, pero debemos germinar siempre a la luz de la verdad, porque Dios no manifiesta su poder en la oscuridad. Dios actúa y manifiesta su poder en la luz. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros exponemos, allí es donde Dios manifiesta su poder. Dios no se mueve en la oscuridad. No, hermano, no es así. Dios se mueve en la luz y manifiesta su poder en ti y en mí cuando tú y yo exponemos lo que vivimos. Y Efesios 5, 13 y 14 nos dice, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Dios no va a hacer germinar nada, pero nada en la oscuridad. Si tú no expones, si tú no sacas lo que estás viviendo, no vas a hacer nada, porque necesitas de la luz de Dios para poder germinar. Y nos dice, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Quiere decir que podemos hallar solución, que podemos buscar ayuda, que podemos conseguir una manera de poder solventar la situación que vivimos. Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Quiere decir que hay propósito en ello, porque luego esa misma luz te va a servir para poder ayudar a otro. Dios nos está hablando, epa, despiértense, porque Cristo va a iluminar tu vida y hará germinar tu corazón. Y van a haber semillas tal vez que nosotros veamos que germinen en lo público, otras semillas germinen un poco más en lo privado, pero esto no se trata de no exponer. Se trata de condiciones y situaciones que vivimos internamente. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son llevaderas y que nosotros podemos vivir tranquilos, podemos superarlas tal vez solos. Pero hay situaciones, hay condiciones en nuestra vida que no lo vas a poder lograr solo. Tiene ese jardinero, hay unas plantas que él tiene que sacar de la luz para poder cuidarla, para poder podarla, para poder estar al pendiente de ella, para regarla con mayor cuidado. Y habla de esa persona que tiene que buscar ayuda, mentoría, un líder, un pastor que te ayude, que te acompañe en medio de tu proceso, porque solo no vas a poder. Solo no vamos a poder. Hay esa semilla que requiere de mucha luz para crecer. Isaías 61 nos dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y podemos ver esa persona que tal vez habla abiertamente de su proceso y cómo Dios va dando vida en ella. Pero está también esa otra persona que Dios la aparta, la lleva a solas, lo lleva a una mentoría, lo lleva a una ayuda, porque tiene que tener mayor cuidado, un mayor acompañamiento para que esa semilla no se pierda. Y es por amor a la misma semilla, por amor a esa planta, para que esa planta pueda dar frutos en un futuro. Pero sabes, el cómo germinar, si germinamos con mucha luz o con poca luz, no depende de ti y de mí. Porque pudiésemos decir, ah, no, yo esta situación la germino solo. No, yo esta situación no la quiero germinar acompañado. Pero es que eso no depende de ti. Eso depende de Dios, porque depende de la condición en la que tú estés. Y Dios te va a hacer germinar de una manera u otra según la condición de tu corazón. El otro factor importante es el tiempo. El tiempo de germinación va a variar según la especie de la semilla. Algunas semillas germinan en pocos días, otras semillas germinan en semanas, otras germinan en años. Y Eclesiastés 3, del 1 al 3, y luego el versículo 9 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y luego en el versículo 9 nos dice,
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho conseguimos tú y yo estando afanados en que queremos hacer las cosas rápido, que queremos que las cosas pasen rápido? ¿Qué provecho conseguimos de ello? Cuando nos está diciendo la palabra que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese tiempo depende de Dios, todo lo hace hermoso a su tiempo. Y no se trata del qué van a decir de mí, qué van a decir de los que están a mi alrededor. No, que yo germino más rápido, no, que yo germino más lento, no, que se germina más rápido. No se trata de eso, hermano. Se trata de lo que Dios está haciendo nacer dentro de ti. No te preocupes porque otros tal vez están germinando. Llegará tu tiempo si tú estás pasando ese proceso y estás haciendo de tu proceso algo real. Nosotros debemos de entender que todo Dios lo hace hermoso a su tiempo. Y te quiero contar una historia. En un país árabe consiguieron un frasco lleno de doce semillas de dátiles. Este frasco, cuando lo consiguen, unos científicos con unos arqueólogos se impresionan porque cuando lo examinan, calculan que tiene 2000 años enterrados. 2000 años enterrados este frasco. Cuando sacan, ¿verdad? Este frasco, ven las semillas, ya están examinadas. Los científicos dicen, no, vamos a colocar este frasco en un museo para que todos vean y aprecien cómo estas semillas que han durado 2000 años. Pero uno de ellos se levanta y dice, denme la oportunidad a mí de plantarlos para hacerlos germinar. Denme la oportunidad a mí. Esos demás científicos se rieron de ese hombre porque decían, ¿cómo va a germinar eso después de 2000 años? ¿Qué va a germinar eso? Pero igual, te vamos a dar la oportunidad porque sabemos que esas semillas no van a germinar. Este hombre plantó y dividió cada una de estas 12 semillas y una de ellas solamente creció. En medio de esas 12 semillas solamente creció una. Ahora, esta semilla que daban por muerta fue plantada en medio de un campo lleno de árboles infructíferos y lleno de árboles infértiles. Quiere decir que no pueden dar vida a nada, que no pueden dar fruto. Y esta semilla de hace 2000 años tiene algo tan especial que es un árbol polinizador mayor a 3 metros. Y el árbol polinizador, ¿qué hace? Esparce el polen y hace que los demás árboles que estén a su alrededor produzcan frutos. Después de 2000 años, ese árbol, esa semilla que daban por perdida, dio frutos. Y no solamente dio frutos, sino que polinizó a un campo lleno de árboles que eran infructíferos y que eran infértiles. Eso debemos ser nosotros. De eso se trata el tiempo de Dios. Porque podrán pasar años, podrán pasar, pero si el Señor te está procesando, el Señor es quien se cargará del tiempo para que tú des tus frutos. Por eso es que el proceso de germinación es de espera y donde debemos de confiar en aquel que nos ha acompañado desde un inicio. Confianza, confianza y más confianza. Porque desde el inicio estamos siendo quebrados, luego regados, luego pasamos a germinar. Ahora pasamos a un cuarto proceso y último, el producir. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios mío, hemos llegado al final. Ay, Señor, listo, ya voy a poder dar fruto. El momento de producir, podemos decir que es el momento más fácil, porque comenzamos a ver cómo surgen nuestros frutos. Es un momento lleno de satisfacción y contentamiento de lo que hemos logrado, de que lo alcanzaste. Y si convertiste de tu proceso algo real, podrás obtener un fruto real que pueda alimentar y que pueda sus semillas bendecir a otros. No seremos capaces
de ver todo esto si nosotros no hemos hecho de nuestro proceso algo real. Es decir, si no hemos sentido, si no hemos vivido, si no hemos llorado, si no hemos buscado ayuda, no seremos capaces de notar el valor del fruto del final. En, en el versículo de Isaías 55, 12 y 13 nos dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios nos promete, este es ya el cumplimiento de la promesa que Dios ya había entregado en el principio, que saldremos alegres, que saldremos con paz y que saldremos con fruto. ¿Hay algo más que necesitemos luego de este proceso que hemos vivido? ¿Hay algo más que quieras? Cuando vas a tener fruto, vas a tener paz en tu corazón y vas a estar alegre. Vas a poder darle un mayor valor. Recuerda, esos árboles al final, esas personas que te rodean, al final de todo van a dar aplauso viendo todo el esfuerzo que tú has hecho para pasar por ese proceso. Porque producir es evidencia. El producir evidencia nuestra identidad como hijos. Y no lo digo yo, lo dice Juan 15:8, que dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En ese producir estás evidenciando la identidad que tú tienes como hijo de Dios y como discípulo de Él, que estás glorificando a Dios por medio de los frutos, de los buenos frutos que tú estás dando. Dios nos está hablando, hermano. Dios nos está diciendo que debemos de hacer de nuestro proceso algo real, que debemos de sentir y de palpar nuestro proceso para poder mantener un fruto real. Si es necesario llorar, llora. Si es necesario buscar ayuda, busque la ayuda. Pero estás haciendo de tu proceso algo real y al final de todo, ese fruto podrá bendecir a otros. Porque cuando no hacemos de nuestro proceso algo real, ten por seguro que al final de todo tendrás un fruto insípido e incluso no te podrás notar todo el propósito que había al final de tu proceso. Así que Dios nos hace el llamado que debemos morir a nuestras maneras de vivir antiguas, a nuestros patrones, a lo que constantemente estamos haciendo mal y que guardemos nuestro corazón para vida eterna en Cristo. Dios nos está haciendo ver todo el proceso que debemos vivir para poder dar fruto y que depende de nosotros mismos. Luego que debemos ser regados. Ese proceso donde Dios nos está dando lo necesario y lo vital para que podamos mantenernos de pie. Luego nos hace germinar a la luz del Señor y en su tiempo. ¿Para qué? Para dar buenos frutos. Para dar buenos frutos. Y ya para finalizar, cuando yo leí esta palabra y buscaba e investigaba, yo recordaba mucho a Jesús. Y creo que esta semana muchos tuvimos presente a Jesús porque conmemoramos la Semana Santa y Jesús, Jesús fue el primero que vivió todo esto, hermano. Por eso es que Él vino a ser ejemplo para ti, para mí. Hoy tú y yo somos fruto de una semilla que un día murió. Hoy nosotros podemos gozar de frutos de misericordia, de bondad, de fidelidad, por medio de una semilla que un día murió. Jesús fue la primera semilla que murió en una cruz, que Dios regó porque dio aliento de vida en un sepulcro y que lo hizo germinar a un tercer día para darnos fruto, para ser fruto de amor, de entrega,
para poder que tú y yo podamos acceder a su misericordia, a su benignidad, a su paz, a su consuelo, a su gracia, a su inmensidad, a su favor, a su salvación y a vida eterna. Ese fue Jesús. Esa fue esa semilla. Esa semilla que un día murió en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y hoy podemos gozar de esos frutos. Y hoy tú y yo podemos ser los frutos de Jesús. Todo lo que vivió Jesús lo hizo real. Todo. Todo lo que pasó Jesús lo hizo real. Y él pudiese, y él pudo no haber sentido nada de lo que él vivió. Pero la Biblia nos muestra cómo Jesús lloró. La Biblia nos muestra cómo Jesús en su camino a la cruz tuvo que ser ayudado por alguien. Cómo esa cruz se cayó y pegó en el suelo, cómo él se cayó, cómo sus heridas sangraban por ti, por mí. Ese fue Jesús quien hizo real su proceso. Ese fue Jesús. Jesús pensó incluso que su padre lo había abandonado. Eso fue su proceso, hermano. Hizo real su proceso. Y hoy podemos vivir de procesos reales, de frutos reales que permanecen en ti y permanecen en mí. Porque su fruto ha permanecido después de 1000 años de haber sido entregado en una cruz. Entonces, si Jesús lo hizo, si Jesús hizo real de su proceso, ¿qué nos impide a nosotros hacer real el nuestro? ¿Qué nos impide hacer real el nuestro?